Amigas y amigos de IQ Latino, un gusto tenerlos por aquí escuchando y viendo esta entrevista que vamos a hacer con Marcel Opligueres a propósito de pues lo que está sucediendo en Venezuela, pero además específicamente de lo que está pasando en cuanto a Chile, donde el presidente Gabriel Boric ha sido el primero, el que se pronunció más tempranamente. Y segundo, con una visceralidad que sorprendió a muchos. Tenemos que comentarles y presentar a Marcel, por supuesto. Él es periodista, es ex editor de los periódicos La Tercera, La Segunda y Diario Financiero de Chile. Hoy es independiente y está radicado en Taiwán, pero además Marcel vivió mucho tiempo en Venezuela. Por eso yo dije, Marcel es la persona que nos puede ayudar a entender, porque él conoce Claro. muy bien los dos países. Y bueno, los dos países están muy entrelazados en muchos sentidos, también vamos a hablar de eso, pero yo creo que solamente Marcel puede ayudarnos a entender por qué se dio este choque de trenes entre Nicolás Maduro y Gabriel Boric. Marcel, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, Carlos, y un saludo a todos tus oyentes. Espero poder decir algo que les entregue algunas luces sobre esta situación. Y bueno, estoy a tu orden. Bueno, vamos a empezar, por supuesto, obviamente voy a lanzar una pregunta a la cual no sé la respuesta para comenzar, pero la idea es que Dime. vayamos encontrando respuestas juntos. Oye, ¿por qué sucede esto de que Boris se pronuncie es el primero que pone en serias dudas el resultado que da el Consejo Nacional Electoral venezolano sobre las elecciones del 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral declara ganador a Nicolás Maduro, pero la alianza opositora que tiene de candidato a Edmundo González Urrutia y que está dirigida por María Corina Machado, que fue una candidata o una aspirante a candidata que fue inhabilitada, dice que ganó González Urrutia. Usualmente uno espera prudencia, uno espera que la cosa se digiera, aunque puertas adentro no se crea lo que se declaró, pero Boris salió temprano, salió de una manera muy emotiva y muy tajante. Es algo que por supuesto los venezolanos agradecemos muchísimo, Sí, pero a mí y a muchos nos ocasionó sorpresa. Y ahí va mi pregunta. Tú que conoces a los dos países y que estuviste además en Chile hasta hace muy poco y viviste parte del gobierno de Gabriel Boric, eh, ¿por qué la reacción de Boric fue tan temprana y fue tan visceral? a ver, desde luego no puedo hablar por lo que ocurre en los pasillos del poder, ¿no? Ni en Chile ni en Venezuela. Me alegra que el presidente Boric haya adoptado esa actitud. Em, Ahora bien, él es una persona que eh, yo diría que su gran capital es la retórica. Esta reacción, por lo menos hasta ahora, es más bien retórica, em, pero hay que reconocer y ser honesto que en materias diplomáticas a veces la retórica es la primera arma que se tiene a mano, ¿no? Em, Hasta ahora Chile había sido con Venezuela, la actitud de Chile había sido, yo diría, bastante ambigua, con excepciones, por supuesto, ¿no? Con excepciones, eh, respecto del carácter dictatorial de Venezuela, eh, o del régimen venezolano, más bien. Ahora, ese carácter dictatorial se está descubriendo ahora, o lo están descubriendo ahora muchos en la izquierda chilena, o al menos eso pareciera, pero tú y los venezolanos saben perfectamente que lo que ocurre en Venezuela tiene larga data, ¿no? En Venezuela se puede hablar de dictadura hace mucho tiempo. Y lo que ha hecho Maduro es empeorar y agravar y multiplicar muchos problemas y muchos rasgos que vienen, obviamente, de su antecesor en el poder. Venezuela dejó de ser una democracia hace mucho tiempo. Cuando yo te conocí a ti para ese libro que escribí hace ya 14 años, ¿no? Justamente hablamos de las características que tenía el régimen de Chávez, de Hugo Chávez,
y la verdad es que costaba encontrar en ese entonces, hace una década y media, lo que quedaba de democracia en Venezuela, ¿no? Eran instituciones que ya estaban cooptadas por el chavismo, no había independencia del Poder Judicial, no había una oposición que compitiera en igualdad de condiciones con el oficialismo. Y la verdad es que si a mí me apuran, yo diría que la última elección realmente libre que cumple todas las condiciones eh, que debe cumplir una elección plenamente democrática fue probablemente la que ganó Chávez el 98, ¿no? Y de ahí en adelante, todas las elecciones venezolanas entraron en una espiral de cada vez menos democráticas, pero ya desde la siguiente elección después de Chávez, y no me refiero solo a la presidencial, sino todas las elecciones locales que hubo durante el régimen de Chávez y que ha seguido habiendo durante el régimen de Maduro, o sea, las legislativas, las gubernatoriales, las de alcalde, no han cumplido las condiciones que se esperan de una elección plenamente democrática, con voto secreto, sin intervención estatal, con las mismas condiciones eh, para que la oposición despliegue su plataforma, con control de los medios estatal desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que Maduro ha sido, uno podría decir, bastante más brutal, ¿no? Y, y las pocas dudas que les quedaban a quienes seguimos la actualidad venezolana hace tiempo respecto de ese carácter dictatorial, con Maduro se han despejado. Pero yo diría se despejaron en 2013 cuando él llegó al poder por un dedazo de su anterior jefe, ¿no? En una elección que estuvo a punto de perder, por cierto, y que exhibió todas estas características de no haber sido una elección limpia, ¿no? O sea, en esa intervención el, el intervencionismo fue descarado y el uso de los medios del Estado, que ya para entonces eran básicamente casi los únicos medios donde se podía hacer política, eh, no dejaron que la oposición pudiera competir ni remotamente en condiciones de igualdad. Ahora con Maduro ya no puede quedar ninguna duda, eh, pero insisto, es simplemente el terminar de sacar un último velo, ¿no? Pero no debiera ser sorpresa para nadie lo que está pasando ahora. Qué bueno que recuerdas, Marcel, cuando nos conocimos en Venezuela, creo que fue en el año 2008. Estábamos en O una sea, etapa más de 14 años. más de 14 años, si Sí, mal no recuerdo fue en 2008, serían 16, wow. sí, sí, puede ser. Sí, tienes razón, porque el libro se publicó en 2010. Exactamente, sí. Tú me entrevistaste para el libro en 2008. En 2008 yo recuerdo que estábamos los venezolanos en esta etapa desesperante de contarle al mundo, esto es una dictadura, ya esto tiene, Sí, ya esto chequea todas las casillas de una dictadura desde hace años. Y sí el mundo es. se permitía dudar, no nos creía, qué sé yo. Entonces, por eso para mí era tan importante hablar contigo hoy, porque además tú viviste en Venezuela, tú, después de regresar a Chile, volviste a Venezuela para ver qué estaba pasando con el chavismo y tú tienes vínculos con Venezuela, entiendes a Venezuela, tú eres parte venezolano también. Y Gracias por eso. absolutamente, además que muy agradecido contigo porque tú fuiste una de las escasas voces internacionales que se levantaron, que regresaste de Chile a Venezuela, revisaste lo que estaba pasando, hablaste conmigo, entre muchas otras personas, y tú editaste ese libro, Viaje a la Venezuela de Hugo Chávez, ¿no? Eh, entonces, pues nada, yo recuerdo esa desesperación que teníamos los venezolanos en aquel momento de decir, está sucediendo esto y esto, y sentir que nadie nos entendía en la comunidad internacional. Por supuesto, al momento de hoy el giro ha sido de 180 grados. Para usar tus propias palabras, ¿qué fue lo que finalmente descorrió ese último velo? Mm. Eh, sí, así es, se corrió ese último velo. Hoy en día en Latinoamérica tú puedes ver que, bueno, está esta declaración de 10 países que no reconocen la decisión del Tribunal Supremo de finalmente cohonestar el fraude, ¿no? Y de dar por válida esa elección.
Chile está entre esos países que no acepta el resultado, y son muy pocos los que se atreven a decir lo contrario, como, bueno, en México, Nicaragua, desde luego, Cuba, y Brasil, ¿no? Donde todavía persiste esta actitud de, no quiero decir darle carta blanca al régimen venezolano, pero sí de darle un reconocimiento que hace muchos años que no merece. Eh, Chile o el gobierno chileno, yo creo que finalmente se rinde al peso de la evidencia. O sea, el robo de esta elección fue tan descarado y tan evidente, y fue a los ojos del mundo un fraude tan monumental, que costaría mucho defenderlo, ¿no? Costaría mucho defenderlo ante los ciudadanos chilenos, ¿no? Que hoy, además de enterarse por las noticias de lo que pasa en Venezuela, tienen a cientos de miles de venezolanos que han llegado en los últimos años. Creo que la cifra ya está más cercana al millón que al medio millón, ¿no? Eh, y es muy difícil entonces decirle a los chilenos que en Venezuela lo que hay es una democracia, cuando ellos están viendo que casi un millón de venezolanos huyen a Chile, ¿no? Pero en realidad, tú sabes, son casi 7 o más de 7 millones los que han salido de Venezuela, o sea, el 25% o el 20% de la población, eh, que no escaparía de un país que estuviera viviendo una democracia sólida y una situación económica estable y todo eso. Eh, entonces, insisto, creo que la hipocresía finalmente, quiero creer que tiene algunos límites, ¿no? Y sin duda en estos momentos sería muy difícil conectar lo que pasó allá. Eh, yo agregaría que Chile, y esto lo he dicho otras veces y no es simpático para mí decirlo, eh, pero Chile tiene una historia reciente con Venezuela de la cual no hay mucho que enorgullecerse, ¿no? Hay dos chilenos que fueron bastante claves durante la primera época del chavismo en no reconocer lo que estaba pasando allá, que fueron José Miguel Insulza desde el OEA, y luego la presidenta Bachelet cuando gobernaba, sin duda, y después en su cargo de cabeza de la Organización de Derechos, o sea, de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que terminó efectivamente, afortunadamente, emitiéndose un informe condenatorio de las violaciones de los derechos humanos, pero después de mucho tiempo, ¿no? De una manera, yo diría que casi le forzaron la mano a la presidenta para decir eso, para que ese informe dijera lo que finalmente se publicó. Entonces, ahí yo siento que hay una deuda de Chile con Venezuela, que por cierto viene de mucho antes de Chávez, ¿no? En Venezuela se refugiaron miles de chilenos escapando o saliendo del régimen dictatorial de Chile. Yo fui uno de ellos cuando era niño. Llegué a Venezuela, una Venezuela democrática que le abrió las puertas a muchas familias de chilenos que no querían vivir en dictadura por razones políticas u económicas. Eh, y ahora a los venezolanos les pasa, si me permiten hacer la analogía, que las diferencias son muchas, desde luego, pero pasa un poco lo mismo, ¿no? Son los venezolanos ahora los que huyen, y son los chilenos, perdón, y no solo los chilenos, son muchos países de Latinoamérica y de todo el mundo los que han recibido venezolanos que están huyendo de ese régimen atroz. Entonces es una vuelta de mano que es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? A pesar de que esta migración ha tenido repercusiones que podemos conversar si tú quieres, que son muy complejas, desde el punto de vista de la política pública, de la seguridad, de una serie de cosas. Eh, pero volviendo a tu preocupación inicial, yo creo que la actitud del gobierno chileno es finalmente la de rendirse ante una evidencia que es incontrarrestable. Eh, eh, Del presidente Boric, yo no cuestionaría sus convicciones democráticas, pero podemos hablar de los problemas que tiene la izquierda chilena, o
algunos sectores de la izquierda chilena con la democracia y con lo que la democracia significa. Perfectamente. Ahora que mencionas, estuve buscando las cifras, Marcel, se calcula que son 800.000 venezolanos en Chile en este momento. Imagínate tú lo que es eso. Chile es un país de 20 millones de habitantes Recibió y en casi un los millón. últimos, sí, un poquito menos de hecho, y en Sí, los últimos 5 años yo diría ha sido la gran migración. Desde luego anteriormente había, pero no en estas cantidades. Ha llegado esa cantidad de venezolanos que tú mencionas. Eso tiene todo tipo de repercusiones, ¿no? Incluso para quienes creemos que la inmigración es, sumando y restando, un aporte a los países, ¿no? Yo mismo fui migrante, eh, tú también lo eres en Estados Unidos. eh, en Venezuela yo nunca me sentí migrante, para serte franco, de los 21 años que viví allá, y los venezolanos no me hicieron nunca sentir inmigrante. Eh, yo no sé si eso es lo que está pasando ahora en Chile, porque esto ha ocurrido de una forma muy repentina y muy masiva. Pero bueno, son los efectos de un régimen que ha básicamente destruido todas las bases de la economía, de la convivencia y de la democracia en tu país, cosa que los chilenos que realmente queremos Venezuela lamentamos mucho. quería comentar varias cosas que me han venido a la mente mientras estás hablando. Según el Observatorio Venezolano de la Diáspora que lleva el sociólogo Tomás Páez, ya Mm, pasamos los 8 millones de venezolanos fuera del país. qué Eh, atroz, ¿no? sí, una cifra reciente que a mí me sorprendió porque todos estamos manejando el número 7 7 y algo. Él dice, no, pues por encima de los 8 y Y ya Tomás, son 8. sí, y Tomás es alguien que ha estado haciendo seguimiento de esta situación. Él tiene sus propios mecanismos de medición independientes y él sostiene que estamos por encima de los 8 millones. Mm, Luego decir, yo también quiero hablar de esta larga amistad entre Venezuela y Chile, que la siembra nada menos que don Andrés Bello, ¿no? Eh, así es. Así como tú fuiste un niño migrante, yo estudié con muchos niños migrantes, ¿sabes? Y tuve profesores migrantes chilenos. Entonces, para mí, yo creo que para muchos venezolanos, Chile es muy cercano. Y te comentaba días atrás que cuando tuvieron ustedes las elecciones donde ganó Gabriel Boric, eh, dos amigos chilenos que yo tengo aquí en Pittsburgh, en Pensilvania, donde yo vivo, los que me contaban sobre Chile, yo decía, me están hablando de dos países completamente distintos. Esto queda en dos planetas diferentes, ¿no? De lo opuestas que eran sus percepciones. Mm, Y me dolió mucho, me sentí muy identificado porque es la misma grieta, la misma ruptura que hay en Venezuela en este momento. Pero quizá lo más terrible de las memorias sobre Chile que me han venido recientemente fue el asesinato del perseguido político Ronald Ojeda en territorio chileno, que me recordó los asesinatos de Orlando Letelier en Washington, D.C. y de así Juan es. Prats en Chile. O sea, eh, eh, Mm. a lo que quiero llegar y es mi siguiente pregunta, ¿a qué tanto está entendiendo el chileno de la calle, el chileno de a pie, ya no hablemos del presidente Boric, lo que está pasando en Venezuela, teniendo una fractura similar en su país, habiendo visto crímenes similares en su país y teniendo además una masa enorme de venezolanos, donde muchos también se han integrado a la sociedad, donde el chileno convive con el venezolano día a día, lo tiene como Sí, compañero de trabajo, lo tiene como una persona que le da un servicio. Entonces, todo este escenario de que Venezuela está viviendo cosas que Chile vivió en un pasado no muy lejano, más venezolanos que están allí. ¿Qué tanto crees tú que el chileno de a pie ha finalmente entendido lo que está sucediendo en Venezuela y pueda hacer una presión a su gobierno, primero para que fije una posición justa y segundo para que tome algún tipo de acción en tanto y en cuanto esas acciones estén a su alcance? mira, yo me atrevería a decir que la verdad no he leído encuestas recientes sobre esto, que entiendo que las hay. Pero me atrevería a decir que el chileno de a pie, si es que existe esa persona, ¿no? Que también es como una creación estadística, ¿no? Sí. Pero si existe ese ciudadano promedio, yo diría que la gran mayoría tiene,
tiene noción de que lo que hay en Venezuela es una dictadura, ¿no? De que allá no hay elecciones libres, de que se violan los derechos humanos y que los venezolanos no son gafos que están escapando de su país porque sí, ¿no? Llegando muchos de ellos con lo que tienen puesto a países tan lejanos como Chile, simplemente porque les dio la gana. Entonces, yo creo que la mayoría de los chilenos sabe que ahí hay un régimen del que hay que escapar, o, por, las por las circunstancias que se han creado allá. A nivel político, sin embargo, hay que reconocer que en Chile hay varias izquierdas, ¿no? Hay un sector de la izquierda que hoy es parte del gobierno. El gobierno es de izquierda, pero esta izquierda del Partido Comunista, por ejemplo, es una izquierda que tiene una relación muy instrumental con la democracia, ¿no? La democracia es un medio para llegar al poder y para proyectar, es una plataforma para proyectar ideas y, y ampliar alcance político, pero no es una convicción, ¿no? El Partido Comunista de Chile participa en elecciones hace mucho tiempo, pero es un partido que sigue apoyando a Cuba, que apoya a Corea del Norte, a China, por supuesto, pero a China la apoya todo el mundo, eso es una discusión aparte. Eh, por supuesto, Nicaragua, y ese partido está hoy en el gobierno. Entonces hay una disonancia ahí muy fuerte, muy extraña y que es difícil de resolver entre un partido que está en el gobierno, que tiene varios ministros, entre ellos la persona encargada de las comunicaciones, o sea, la portavoz de gobierno es del Partido Comunista, y ese partido todavía no se pronuncia sobre la elección venezolana, ¿no? Ni en un sentido ni en otro. Eh, excepto inicialmente cuando recién fue la elección para decir que ahí, no, ahí todo estaba en regla, ¿no? No había habido un fraude. Con el pasar de las semanas y con la represión brutal que ha desatado el régimen contra la gente que protesta en Venezuela contra ese robo, eh, ha ido no moderando su posición, pero al menos no reiterando ese apoyo inicial. Pero sigue sin condenar directamente y sin ambajes, ¿no? Lo que pasa allá. Y ese es un partido que tiene ministros en el gobierno de Chile. Entonces, no se puede hablar ahí de que hay una convicción democrática, ¿no? Hay otro sector de la izquierda chilena que sí es plenamente democrática, eh, pero que tiene una relación conflictuada o con las ideas del socialismo, ¿no? Con esta idea de que los principios socialistas amenazados por el neoliberalismo o el fascismo, to- to- todas esas cosas que terminan siendo más palabras vacías que realidades políticas, eh, justifica apoyar regímenes que no son plenamente democráticos. Hoy en día parte de esa izquierda, por ejemplo el Partido Socialista, sí está condenando lo que pasa en Venezuela con bastante claridad. Lamentablemente a mí me parece en forma muy tardía, ¿no? La senadora Isabel Allende ha declarado lo que hay en Venezuela es una dictadura con todas sus letras, Maduro es un dictador. Pero bueno, lo que está haciendo Maduro, como conversábamos al principio, es una versión intensificada de lo que viene haciendo durante años. O sea, el mismo calificativo de dictador se podría haber dado hace mucho tiempo y creo que eso hubiera sido una ayuda para los demócratas venezolanos de sentir ese apoyo, ¿no? Entonces, esta parte de la izquierda chilena que es democrática, pero que se resistía a reconocer la realidad, finalmente, al igual me parece a mí que el presidente Boric, está presionada por la fuerza y la brutalidad de los hechos, ¿no? O sea, las imágenes que llegan a todo el mundo y las cifras y las denuncias sobre la violación de los derechos humanos, los encarcelamientos, los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales, lo que pasa en las cárceles, las torturas, ¿no?
Em, y bueno, eh, solo decir que quizás más vale tarde que nunca, ¿no? Pero realmente duele que haya tenido que pasar tanto tiempo, ¿no? Eh, y después hay otra parte de la izquierda chilena que es plenamente democrática como la otra y que hoy en Chile, bueno, parte de esa izquierda es la democracia cristiana. Chile es un país muy raro en que la democracia cristiana es un partido de izquierda, ¿no? En el resto del mundo no es así. Eh, y que hace mucho tiempo que califica al régimen venezolano con los calificativos que merece, valga la redundancia. Pero que aún así hoy está en el gobierno. Entonces conviven, yo ya no sé si hablar de dos o tres almas en relación con este tema en el gobierno de Chile, eh, que es muy difícil conciliar, ¿no? Esta portavoz, por ejemplo, del gobierno chileno, que es una ministra comunista, sobre la posición de su partido, su explicación es que los partidos cada uno tiene su posicionamiento, ¿no? Y el gobierno no puede dictar a los partidos qué posición tomar. Pero cuando se trata de un tema tan central como decir, en este país vecino hay una dictadura que viola los derechos humanos, ¿no? O decir que no es así, eso no es un simple posicionamiento político, eso es una definición de fondo de valores y convicciones democráticas sobre las cuales no debería haber ninguna discusión. Pero a veces la política tiene estas cosas, ¿no? Donde se permiten este tipo de contradicciones que finalmente a la gente le cuesta mucho entender. O sea, ¿quiénes son los demócratas finalmente? Sin duda, entiendo totalmente lo que nos comentas. Eh, Quisiera ir de nuevo al asunto, vamos a decirlo así, del poder. Como tú dices, no Mm, estás dentro de los pasillos del poder, pero por tu labor como periodista en Chile observaste el poder, lo estudiaste, lo estabas monitoreando lo permanentemente. sufrí. Oh, sí, sin duda, todo buen periodista sufre el poder al final del día. Eh, mm, ¿Qué crees tú? Sobre todo tienes un conocimiento del asunto económico de Chile. ¿Cómo ves tú esto? Y volviendo al tema de la migración, eh, esta desestabilización del continente, vamos a decirlo así, si la crisis de Venezuela se prolonga, tú mismo acabas de citar que esa cifra cercana al millón obviamente desconfigura lo que era la perspectiva de gobierno y de Estado en Chile, como está pasando en Colombia, en Ecuador, etcétera. Y ese es uno de los grandes Sí, temores, ¿no? Que Venezuela desestabilice aún más la región por migración, por ser, como decimos en Venezuela, un carrito chocón, estar peleándose con todos los vecinos, por esa economía tan extraña sobre la cual se sustenta el madurismo. Eh, mm. ¿Qué consecuencias crees tú que podría traer la prolongación de esta dictadura en Venezuela si es que esta oportunidad donde aún se está luchando para que sea reconocido el triunfo del candidato opositor, no es tomada para finalmente pasar la página de esta tragedia que ha vivido Venezuela durante un cuarto de siglo? Mira, yo francamente no veo mecanismos por los cuales, más allá de la presión política y diplomática, por los cuales Latinoamérica pueda impulsar un cambio de régimen en Venezuela. Yo lamento decir que ese es un martirio que van a tener que vivir los venezolanos. A ellos les va a tocar cargar esa cruz y ver cómo lo hacen. Y los países de Latinoamérica lo que sí pueden hacer y están haciendo en forma incipiente ahora a través de declaraciones como la que hablábamos recién, es no hablar con medias tintas, hacer lo que se hace con las dictaduras, que es aplicar sanciones y usar todas las armas dentro del arsenal
diplomático que existe, ¿no? Las condenas, juicios si es necesario, a figuras del gobierno que estén involucradas directa o indirectamente en abusos y en violaciones de derechos humanos, sanciones económicas a esas mismas personas, que no se les permite invertir en otros países, que eso es una cosa a mí personalmente me violenta mucho, me parece muy inmoral que tantas figuras del régimen venezolano pasen sus vacaciones y las disfruten en países que son democráticos, ¿no? Que tengan tremendas inversiones en esos países, en Europa, en Estados Unidos. Eh, Hay que buscar una manera de tratar de poner un límite a eso, ¿no? Y de, ¿cómo se dice? Cancelar, ¿no? De cancelar a esas personas. Ese tipo de presión se puede hacer. Lo que no puede pasar es que los inmigrantes venezolanos, estos 8 millones de personas que han huido de Venezuela y que están ahora repartidos por el mundo, que son víctimas de lo que está pasando, que ellos terminen pagando el costo de su huida, ¿no? Entonces los países de Latinoamérica, y digo Latinoamérica porque ahí está el grueso, ¿no? de esta inmensa migración, van a tener que ser muy creativos con su política migratoria, quizás diseñar mecanismos conjuntos, que es algo que en Latinoamérica históricamente ha costado para todos los temas, ¿no? Económicos, sociales, políticos. O sea, la integración latinoamericana siempre ha sido una quimera y lo sigue siendo. Pero ante una catástrofe de esta naturaleza que tiene impactos de todo tipo en cada uno de estos países, eh, va a haber que ponerse creativos con políticas públicas que permitan eh, procesar, por decirlo así, este influjo de venezolanos a nuestros países, ¿no? La respuesta no puede ser poner barreras. Por supuesto, hay que crear eh, mecanismos institucionales para canalizar esa migración. Lo ideal es que la migración sea legal, y para eso hay que poner condiciones y reglas, pero no construir muros, ¿verdad? Ni zanjas. Y a mí me llama la atención que muchas personas que consideraban que Donald Trump era un troglodita porque eh, defendía la idea de crear un muro, ¿verdad?, en el sur de Estados Unidos para que no pasaran los mexicanos, ¿no? A esas personas no les tiembla mucho la voz para decir, hagamos una zanja en el norte de Chile para que no sigan entrando venezolanos. A mí eso me parece inmoral y además estúpido porque no funciona, ¿no? Entonces va a haber que diseñar políticas públicas para integrar a esos inmigrantes a nuestros países, a nuestras economías, eh, a nuestros sistemas de educación, a nuestros sistemas de salud, y eso va a ser muy complejo, o sea, muy complejo. Yo, eh, desde luego, no tengo la respuesta a eso, eh, pero sí sé que va a requerir estadistas de gran calado, ¿no? De mucha calidad, de una gobernanza muy compleja. Y justamente la gobernanza es quizás el gran déficit de América Latina, ¿no? O sea, nuestros países siguen siendo pobres 200 años después de la independencia por eso, ¿no? Por fallas de gobernanza, no porque nos falte recursos naturales, no porque nos falte gente trabajadora e inteligente y talentosa, ¿no? Sino porque con muchas diferencias en cada país y distintas realidades históricas, finalmente no hemos tenido una gobernanza que nos permita salir del subdesarrollo. Yo digo esto hablando desde Taiwán, o desde el sudeste asiático, si tú quieres, ¿no? Donde hoy están Japón, Corea, Taiwán, Singapur, Indonesia, están los tigres asiáticos, que hace medio siglo eran países tan o más subdesarrollados que el promedio de América Latina y hoy son de las primeras economías del mundo, ¿no? Y son democracias estables y con buena gobernanza. A pesar de todos sus problemas, yo no digo que sean países perfectos ni modelos a imitar, pero de los cuales sin duda hay mucho que aprender. Y bueno,
insisto, no, los venezolanos que están huyendo de Venezuela no pueden terminar siendo revictimizados por los países que los acogen. Y digo acogen porque hay que acogerlos, ¿no? Hay que encontrar maneras institucionales de permitirles el ingreso y de darles de crear mecanismos de integración a nuestras sociedades. Eh, yo espero que muchos de ellos puedan volver en el futuro a una Venezuela que haya recuperado su democracia, su convivencia y, bueno, todo lo que hacía que Venezuela fuera para mí un país maravilloso, a pesar de todos sus defectos, que los tenía, por supuesto, mucho antes de Chávez, ¿no? Pero también tengo la esperanza de que muchos de esos venezolanos se queden en nuestros países, se queden en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador, y se integren a esos países y sean, como ha pasado en generaciones anteriores, el tremendo aporte que han sido los inmigrantes en la historia de muchísimas naciones, incluyendo Chile, por cierto, ¿no? Y que ya están siendo, por cierto. O sea, los venezolanos hoy mismo sería muy injusto decir que son solamente un problema en Chile. Eso es injusto y falso, ¿no? En este mismo momento y ya desde hace tiempo, muchos venezolanos están siendo un gran aporte a Chile. ¿Okay? Son personas que trabajan, que pagan sus impuestos, que llevan a sus hijos al colegio. Esos niños, ya muchos de ellos ya son mitad chilenos y mitad venezolanos, ¿no? Y me gustaría verlos crecer en un Chile que no los discrimina y que los recibe como ciudadanos, ¿no? Pero eso es inmensamente complejo. Eso implica desafíos de todo tipo, políticos, económicos, sociales, culturales, ¿no? Y va a requerir gobernantes de muchas luces. ¿No? Quizás un primer paso es lo que está pasando, que es decir que en Venezuela hay una dictadura, ¿no? Por obvio que parezca, ¿no? Y tardío que parezca, bueno, es un paso tardío pero necesario, ¿no? Reconocer la realidad, ¿no? Y reconocer que los venezolanos que están huyendo son víctimas de esa dictadura, ¿no? Y a las víctimas, bueno, hay que darles tratamiento de víctimas, hay que ayudarlas, ¿no? A salir de su situación y a pararse por sus propios medios. Eh, yo no es que me atrevo a decir, estoy seguro de que la inmensa mayoría de los venezolanos que llega a Chile no está esperando caridad, sí está esperando un país que sea generoso, que los ayude a pararse, pero no que les regale nada, ¿no? Y bueno, ese va a ser el desafío del presidente Boric en lo que queda de su gobierno, pero indudablemente también de su sucesor. Eh, y al respecto habría que decir que cualquier error que haya en la política actual migratoria de Chile o que se hayan cometido o injusticias, no se le pueden achacar únicamente a este gobierno, ¿no? Sino también a sus antecesores, por lo menos a los dos anteriores, que tampoco fueron capaces de dimensionar la ola que se venía y de crear mecanismos para prepararse ante el problema, ¿no? En una actitud, por cierto, muy latinoamericana, ¿no? Donde tú esperas que caiga la lluvia para preocuparte por el alcantarillado. Eh, entonces, a este gobierno quizás le ha tocado especialmente duro por el aumento del influjo de inmigrantes, pero ese problema o esa situación, más bien, no va a desaparecer de la noche a la mañana y es indispensable empezar a pensar a largo plazo maneras en que esos venezolanos y otros inmigrantes, no solo venezolanos, que llegan a Chile saliendo de situaciones difíciles, puedan integrarse a nuestra sociedad y ser un aporte, como ellos quieren ser, ¿ah? Como la inmensa mayoría de ellos quieren ser. Sin duda que sí. Marcel, un gustazo esta conversación. Gracias por habernos atendido, especialmente por las 12 horas de diferencia que tenemos. Queda abierto, Encantado. queda abierta una vez la invitación porque te teníamos en el radar para conversar desde hace mucho tiempo. Eh, Explotó la situación de Venezuela y tuvimos necesidad de abordar este tema, pero queremos tener otras conversaciones contigo aquí en IQ Latino, por ejemplo, sobre gobernanza en América Latina. Ya Ah, queda abierta una vez la invitación para una próxima bueno, conversación. encantado. Yo creo que ese es un tema que me supera, que puedo comentar, pero eh, muy superficialmente. Pero encantado de comentarlo contigo. E insisto, yo creo que más allá de la situación venezolana y,
y esta es una de las razones por la que estoy ahora en Asia, es porque creo que aquí hay algunas cosas que vale la pena mirar, ¿ah? Que vale la pena mirar como ejemplos, no como modelos, pero como ejemplos de cosas que se pueden hacer o que se pueden adaptar quizás a realidades venezolanas en términos de políticas públicas, de estrategias de crecimiento, de asociaciones Estado, sector privado, etcétera. Así como hay otras que no, pero muchas sí, y vale la pena de aprender de sociedades que en muy pocas décadas se han colocado a la cabeza de las naciones más desarrolladas del mundo y, por cierto, de algunas de sus democracias más sólidas, como Taiwán, como Japón, como Corea, que son democracias que, realmente sólidas, que no están en ningún peligro desde el punto de vista de su estabilidad y que también son economías inmensamente ricas e innovadoras y con todavía muchísimo potencial. Eh, Ahí Latinoamérica puede mirar con más atención a lo que pasa en Asia y, por cierto, entender que Asia es más que China. Sí, O sea, Asia es un continente enorme que tiene muchos países y si bien China es un actor eh, insoslayable, ¿ah? Y un socio necesario, eh, no es lo único que hay aquí, no es lo único que hay que mirar. Yo exacto. nuevamente te agradezco la invitación, espero no haber aburrido mucho a tus auditores y encantado de volver a conversar contigo cuando tú me invitas. Sucederá pronto, Marcel. Mil gracias de nuevo. ¿Ok? Gracias, que estés Bueno, bien. Adiós. igual para ti, Marcel. Y bueno, Chao, nosotros, chao. chao, chao. Y a nuestros amigos de IQ Latino, pues ya saben que por este canal estamos teniendo siempre estas conversaciones que gustamos de compartir con ustedes porque nos parecen valiosas e interesantes. Así que pendientes de este canal de IQ Latino.